pedirles que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol San Pedro y vamos a leer el capítulo 1, versos 1 al 11. Y me voy a quedar unas semanas en esta porción de la segunda carta del apóstol Pedro, así que siga la secuencia. Hoy estamos comenzando una nueva serie que tiene por título, o le pongo por título, Una vida diligente. Solícitos en mantener nuestra firmeza, o mantenernos firmes ahora como creyentes. Así que le ruego que siga la secuencia porque vamos a sacar partido de un pasaje bíblico que está cargado de material, aunque son unos pocos versículos, y ya lo van a ver en las semanas subsiguientes cuántas cosas nos dice la Escritura en estos pocos versículos, muchas veces descuidado. Dice este hombre en el verso 1, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, bendice por favor esta hermosa porción de las Escrituras, y ahora que iniciamos esta nueva serie de charlas, que podamos encontrar un manantial de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a vivir a las alturas de las demandas de un Hijo de Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de esta exposición es Un conocimiento ascendente. Y voy a hacer una introducción hoy, voy a hacer algo que no hago muy a menudo, y es disparar un poco, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con todo este versículo en las semanas siguientes, pero hoy voy a hacer más bien un vistazo general de introducción para poder tener más o menos una plataforma donde ir elaborando lo que nos dice Pedro. Es algo tremendo la cantidad de cosas que nos dice este gran hombre de Dios. Así que le ruego que preste mucha atención. Esto está quedando grabado, así que después usted en casa puede mirar el video y continuar con un papel y un lápiz. Les recomiendo hacer el seguimiento y profundizar más. Yo los voy a ir orientando durante estas semanas, pero por favor sigan estudiando. El propósito no es que se vayan solamente con lo que escuchan hoy, sino que durante la semana puedan seguir estudiando y creciendo en la fe cristiana. Verso 10, noten que dice este hombre otra vez: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis
jamás. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. No caeréis jamás. El apóstol Pedro nos va a decir en los primeros versículos, y otra vez insisto en la paciencia para que desarrollemos esto en su momento, nos va a decir que Dios nos ha equipado o nos ha dado lo necesario para una vida de piedad, de consagración a Dios. Y debido a ese equipamiento, nosotros podemos vivir de una manera tal que sea de agrado a Dios. Y las personas que viven en esos términos no caerán jamás, dice el apóstol San Pedro inspirado por el Señor. Ahora, esto, vamos a parar un poquito acá y nos lleva a preguntarnos un poquito, bueno, pero según lo que dice este hombre, entonces, ¿puede caer un cristiano? Eso para que vayamos calentando un poquito la cabeza con esto. Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún punto, o tal vez usted se la está haciendo ahora, no sé. ¿Puede realmente un cristiano caer incluso a tal punto que ya no puede entrar al reino de Jesucristo, como menciona, fíjense ahí ustedes en el versículo 11 de ese capítulo 1 del pasaje en cuestión? Hay diferentes respuestas a esto, pero ¿cómo es que nosotros en la vida cristiana vemos personas que han estado en la iglesia? Yo creo que todos somos testigos hasta cierto punto de esta experiencia. Personas que los hemos visto predicar, a lo mejor los vimos en la escuela dominical enseñando, tocando instrumentos en la hora de la adoración, dando consejos, saliendo a evangelizar, metidos allí en la iglesia sirviendo al Señor, y de repente vemos a esta persona, por X razones, abandonar la iglesia e irse al mundo y terminar hecho un desastre total. Y uno mira, yo he sido testigo de cosas así, y estoy seguro que todos ustedes en mayor o menor medida han visto personas así, y miramos esto y nos preguntamos, ¿pero qué es lo que pasó con esta persona? ¿Qué pasó con este cristiano?, dicen algunos. Y otros dicen, ¿qué pasó con este hombre? ¿Era cristiano o era otra cosa? Y nos deja con un desconcierto tremendo. Y claro, a la experiencia, muchos se sientan entonces con papel y lápiz y tratan de dar una respuesta a este fenómeno del cual somos todos testigos, ¿no es cierto? Y algunos dicen, bueno, esta persona era un cristiano que cayó de la gracia y se perdió, ¿no es cierto? Y entonces ya no tiene chance, a menos que se convierta de nuevo, esta persona no tiene chance. Y en fin, salimos con algunas cositas para tratar de dar alguna respuesta a este asunto. A veces tenemos un serio problema, en la actualidad especialmente, a evaluar y entender lo que es un cristiano. En los tiempos del apóstol Pedro, el cristiano era un sector de la sociedad que se mostraba al resto como personas peculiares. La palabra cristiano se acuñó allá en Antioquía, donde fue, digamos, el centro o el punto de arranque de Pablo en sus viajes misioneros. Y allá en el capítulo 11, de hecho, se habla de que en Antioquía se utilizó la palabra cristiano en una forma peyorativa, burlándose de esta gente. Así que no es el término cristiano que usamos hoy, sino tenía otras intenciones. Los creyentes lo llevaban con gusto, por supuesto, porque se identificaban con el Señor Jesucristo y llevaban las marcas del vituperio y la ofensa, ¿no es cierto?, de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que cuando las personas decían cristianos, lo que hacían era describir con ese término de burla a ese sector de la sociedad que algunos lo interpretaban como una secta de los judíos, cuando en realidad eran seguidores de este Cristo que había sido condenado por Roma. Y entonces tenían un tipo de conducta que llamaba la atención, que los distinguía del resto de la sociedad. No había movimientos sectarios, no había denominaciones,
no había una historia que dividiera a esa gente. Todos eran un solo pueblo en Cristo Jesús. Y la conducta que manifestaban, que estaba en contraste con el resto de la sociedad, era justamente lo que les daba ese calificativo de cristianos. En la actualidad, el cristianismo se ha interpretado de otra manera muy distinta a la del primer siglo. Hoy tenemos, por ejemplo, el cristianismo cultural. Hay gente en ciertas partes del mundo que se describe, ¿no es cierto?, a el sector del oeste como el pueblo cristiano. Por ejemplo, los musulmanes y la gente en el cono oriental, ¿no es cierto?, por ejemplo, los que practican el hinduismo, nos identifican a nosotros los que vivimos en el oeste como los pueblos cristianos. Y se refieren entonces a Europa y mayormente Estados Unidos o Norteamérica. En el sur también, hasta cierto punto, pero son un poquito más, le dan un poquito más de soltura a esa región. Pero podemos hablar de todos los pueblos del oeste como los pueblos cristianos. Nosotros hoy sabemos por las Escrituras que Europa y Estados Unidos no es cristiana. Que hay cristianos en Europa y en Estados Unidos, sí. Pero que los pueblos son cristianos, no. Los pueblos fueron fundados o montados sobre una doctrina o una ideología judeo-cristiana. Pero eso no quiere decir de que todos los europeos y los del continente americano son cristianos, porque basta solamente con mirar no solamente lo que piensa la gente, sino cómo se conducen para darnos cuenta a las claras de que no tienen nada que ver con el tipo de cristiano que se menciona en las primeras décadas del cristianismo. A eso le llamamos cristianismo cultural. Cristianismo cultural no es cristianismo. Y luego tenemos el cristianismo denominacional. Y entonces hoy estimamos, por ejemplo, que si yo pertenezco a cierta denominación, mal dicho, pero hoy usamos ese término, denominación, soy cristiano, y el que pertenece a la bandera contraria no es cristiano. Por ejemplo, hay bautistas que dicen, los pentecostales no son cristianos. Los pentecostales dicen, los bautistas no son cristianos. ¿Hay que ser pentecostal o hay que ser bautista para ser cristianos? Los católicos dicen, los pentecostales y los bautistas son sectarios, no son cristianos. Y luego dirán los adventistas, no, todos ustedes están afuera, nosotros somos cristianos. Y podemos sumar a los testigos de Jehová que dicen, ninguno de ustedes es cristiano, a menos que se haga un testigo de Jehová, entonces pasan a ser cristianos. Y podemos mencionar prácticamente cada escuela, cada secta, cada grupo dentro de lo que es ese sector del cristianismo, reclaman para sí mismo el derecho de ser cristianos. Bueno, eso es un cristianismo sectario, eso es un cristianismo denominacional, eso no es el cristianismo, eso no es ser cristiano, es simplemente pertenecer a una banda teológica, a una banda social, y listo, se terminó el asunto ahí. Así que hay una distinción entonces entre lo que hoy entendemos por cristiano y lo que la Biblia define como cristiano. Y lo que tenemos que hacer entonces es volver para atrás, calmarnos un poco y tratar de preguntarnos nuevamente en el siglo XXI, ¿qué es verdaderamente un cristiano? Y esto nos va a parar en seco, porque vamos a encontrar que incluso dentro de la Iglesia de Cristo hay muchos que dicen ser cristianos, pero no son cristianos, como mucha gente en Europa y en Estados Unidos o en nuestro continente latinoamericano también. Fíjense, por ejemplo, que el Señor Jesucristo, cuando cuando predicó el Sermón del Monte, y esto es algo que nos sirve más o menos como orientación, en el capítulo 7, versos 22 al 23, casi cerrando el Sermón del Monte, Él va a decir esto, que es algo que debería ponernos a pensar, especialmente en el tiempo en que estamos viviendo. Él le dijo a la audiencia, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Miren qué nota interesante la que dice el Señor, Jesucristo. Dice, muchos me van a decir en aquel día, me van a declarar, me van a confesar como Señor, y el énfasis de eso, realmente te consideramos y te confesamos como Señor. Pero entonces el Señor agrega, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Está en forma de pregunta en nuestra Biblia, ¿no es cierto? Pero eso es a donde apunta Jesús. Personas que profetizaron, es decir, predicaron el Evangelio, personas que echaron demonios y personas que hicieron milagros.
Y lo que llama poderosamente la atención es el golpe letal que da Jesucristo a un concepto que todavía creo yo hoy no lo estamos considerando seriamente. Jesús dice a esa gente que le dice Señor, Señor, y hace estas cosas, les dice apartaos de mí, no os conozco. Y lo que me llama la atención es que Jesús va a cerrar esas palabras diciendo que han obrado en una forma incorrecta. Sus palabras textuales es hacedores de maldad. A ver, Señor, momento, pero si yo te estoy declarando Señor y te estoy sirviendo, predicando y echando demonios y haciendo milagros, tú dices que primero no me conoces y segundo que mis actos son un acto de maldad. Bueno, eso es lo que dice Jesucristo. Claro, la gente va a decir, no, imposible, eso no puede ser, eso va en contra de mis convicciones. Está bien, eso es su convicción, pero no son las convicciones de Cristo. Jesús le dijo a la audiencia, y note que habla en tiempo futuro, no en el presente, en aquel día llegará un momento en que la gente me va a confesar como Señor y van a hacer cosas en mi nombre, pero sin embargo esos actos de declararme como Señor y actuar en mi nombre serán actos de maldad y no actos que siguen la voluntad de Dios, que es lo que Jesucristo introduce en el versículo 21, después en casa lo pueden ver en esa sección del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Es decir, que en el verso 22 encara el problema, pero lo introduce con esto: los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de los cielos. Así que aquellas personas que declaran a Jesucristo como el Señor y hacen milagros y hacen todas estas cosas, no necesariamente son cristianos. Cuando yo considero estas palabras digo, parece mentira, pero si eso es el cristianismo hoy. La cantidad de gente que declara a Jesús como Señor, 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 y profetizamos, echamos demonios, hacemos milagros, y eso pensamos que es garantía de que somos cristianos, y nos olvidamos de la advertencia de Jesús. Cuidado, ¿eh? Hay personas que pueden creerse cristianos, pero no son cristianos. Primera de Juan, capítulo 2, este hombre habla, otra vez todo esto es introductorio y es una plataforma para considerar lo que nos dice Pedro. Nos habla acerca de la introducción del anticristo, habla de este personaje nefasto que va a entrar en la historia, pero luego habla de muchos anticristos que salieron por el mundo, que ya están, todavía no salió este personaje. Yo personalmente pienso que se trata de una persona específica, pero salen sin embargo muchos anticristos por el mundo. La palabra anticristo quiere decir, anticristo quiere decir uno que está en contra. La palabra, ese sufijo anti, quiere decir en contra de Cristo. Y nos dice el apóstol San Juan que saldrán muchos anticristos, y me llama la atención sus palabras porque dice, salieron ¿de dónde? Salieron de nosotros. ¿Nosotros quiénes? La iglesia, el pueblo de Cristo. Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. No dice eran, sino no son. La realidad, no importa el tiempo, es que no son de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que, ¿qué cosa? Que no todos son de nosotros. Otra vez, este Juan el que habla ahora, no Jesús, y nos está diciendo más o menos los mismos con otras palabras. Personas que dicen Señor, Señor, profetizan, echan demonios, hacen un montón de cosas, sirven al Señor, salieron de nosotros, pero dice Juan, cuidado con esto. Mucha gente sale de la iglesia, sirven en la iglesia, pero no son de la iglesia. ¿Y cómo sé, Juan, si la persona es o no es? Porque si fuesen de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. ¿Se dan cuenta? Como si leemos con cuidado las Escrituras y hacemos preguntas como corresponde, nos vamos a dar cuenta que la Biblia responde a estas preguntas cuando decimos, ¿pero qué pasó con esa persona? No quiere decir que hay cristianos que no se deslizan y caen en pecado. Siguen siendo cristianos, pero el que abandonó la fe nunca fue de la fe. Eso me lo dice Juan. Eso no se lo invento yo, ¿eh? Juan dice, si hubiesen sido cristianos, permanecerían con nosotros. Y esto evoca las palabras de Jesús a los discípulos cuando en su último sermón le dijo, yo soy la vid verdadera, permaneced en mí, porque si no, la vida de ustedes no puede llevar fruto.
Así que tenemos allí a Juan que estuvo presente en ese discurso y amplifica probablemente lo que el Señor Jesucristo enseñó en aquel discurso de despedida. Así que acá tenemos que tener mucho cuidado. En el libro La Carta de Apocalipsis, capítulo 3, tenemos a la iglesia de Laodicea. Jesucristo en su revelación llama a esta la iglesia. Pero sin embargo no quiere decir que era una iglesia que estaba correctamente montada. Porque dice que eran personas que estaban espiritualmente en un estado inestable. Y en el capítulo 3, verso 20, tenemos un versículo que ya lo he dicho muchas veces, se usa para evangelizar, pero no es para evangelizar, es un versículo para la iglesia. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y lo que tenemos acá entonces es la iglesia de Laodicea metido adentro, probablemente predicando la Biblia, el Nuevo Testamento, lo que circulaba en ese entonces. Probablemente cantaban las odas o himnos que se hacían a capela, no como lo hacemos ahora, y tenían su rito, su culto, porque eran la iglesia de Jesucristo. Pero el problema es que Jesús estaba fuera de la iglesia golpeando la puerta y diciendo, déjenme entrar. ¿Qué hacía la gente adentro de la iglesia entonces? Sí, el problema es que nosotros pensamos, o se nos ha metido en la cabeza la idea equivocada, que porque estamos en la iglesia cantando himnos o alabanzas, porque estamos sirviendo a la iglesia o predicando o haciendo cosas, eso es la garantía de que somos cristianos. No. Si cristiano está afuera de tu vida, afuera de la iglesia, afuera de los santuarios, no importa que digas, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, Señor, hacemos milagros. Y noten ustedes que Jesucristo, cuando golpea la puerta del corazón de la iglesia, se refiere al individuo, porque dice, si alguno de todos ustedes oye mi voz y abre la puerta, entraré a esa persona, no a la iglesia. Voy a entrar a tener una relación personal con esa persona que abrió su corazón. El resto, aunque estén adentro de la iglesia, no son de la iglesia, son obradores de maldad. Es grave, el patrón que nos traza la Escritura cuando la analizamos contextualmente. Esta pregunta, ¿puede caer o no caer? El cristiano ha dividido al pueblo evangélico, por no decir a toda la cristiandad. Y la ha dividido en una guerra, una guerra descabellada de opiniones, sin tregua. Venimos discutiendo a ver qué respuesta le damos a este asunto. Y bueno, están los fanatizados de su orientación teológica, que dicen, sí, el cristiano puede caer. Se usa muchas veces el concepto usado por Pablo de caer de la gracia, que está tomado totalmente fuera de contexto. Dicen que si caemos de la gracia, quiere decir perdemos la salvación. Ahora, mire qué interesante cómo hacemos la interpretación. Pablo dijo, caer de la gracia, no perder la salvación. Es caer de la gracia. Nosotros reemplazamos esa frase de Pablo por perder la salvación. Es decir, nosotros lo reemplazamos con una interpretación. Pero lo que estamos haciendo es una falla tremenda hermenéutica. Es ponerle a Pablo palabras en la boca que son las nuestra idiosincrasia. No, lo que tenemos que hacer es agarrar a Pablo cuando dice caeréis de la gracia y estudiar qué quiere decir caer, qué quiere decir gracia en la carta donde Pablo lo menciona, y no agarrar y venir nosotros diciendo, yo creo que Pablo en realidad cuando dice caer de la gracia quiere decir perder la salvación. Y entonces nosotros agarramos y hacemos ese trabajito con la Escritura. Y bueno, cosas por el estilo, en fin, seguimos nuestra orientación teológica. Y entonces para probar sus puntos, tenemos dos gremios, vamos a decir, que dicen se cae, la persona puede caer y la persona no puede caer. Los que dicen que puede caer vienen con su preconcepción a este asunto y luego agarran la Biblia y dicen, bueno, ¿cómo puedo probar bíblicamente esto? Y le empezamos a dar y buscamos un versículo. Por ejemplo, Pablo acá dice, caeréis de la gracia. Ok, acá está, acá tengo un versículo. Luego lo anotamos con papel y lápiz en un cuaderno, seguimos buscando, encontramos otro y lo anotamos. Y agarramos otro y lo anotamos. Y nos armamos todo un esquema de versículos que prueban mi postura, mi preconcepción acerca del asunto. ¿Por qué? Bueno, porque yo veo cristianos que sirvieron y se perdieron, se fueron. Así que lo que yo veo es que los cristianos pueden caer. Así que voy a buscar versículos que me prueben esta experiencia. Del otro lado tenemos al otro grupo que dice, no puede caer jamás.
Hace exactamente lo mismo. Agarra un versículo, lo anota, agarra otro versículo, lo anota, y otro versículo y hace lo mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer es cerrar los cuadernos, sacarnos las camisetas, dejarnos de macanas y empezar a escuchar a Pedro. Terminemos con el fascismo religioso y comencemos a dejar hablar a los santos apóstoles de Cristo, que para eso vinieron. Tal es así que este hombre, si ustedes ven en el capítulo 1, dice, verso 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que Pedro estaba preocupado que lo que él está enseñando continúe, tenga continuidad, y no que vengamos nosotros, los terroristas de la teología apostólica, y empezamos a socavar lo que estos hombres dijeron y a reemplazarlo con nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Porque no tenemos respuestas a algunas filosóficas, a algunas de las cosas que vemos en la realidad existencial del cristianismo. Vamos a mirar algunas notas preliminares acá. La trama de la idea de Pedro la podemos más o menos trazar de la siguiente forma. Es decir, el esqueleto de la idea dice muchas cosas, pero les voy a leer ahora, los voy a ayudar a mirar más o menos la trama de lo que está diciendo Pedro en todos estos versículos en una forma resumida. Dice, por ejemplo, verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Tome nota, dice todo lo que tiene que ver, todo, no algunas cosas, sino todo lo que tiene que ver con respecto a la vida y la piedad, nos han sido dadas. No depende de nosotros, sino que dice, nos fueron dadas por el poder de Dios. Mediante el conocimiento, dice allí, ya lo veremos en otro momento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que en el verso 3 inicia diciendo que todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad es un don de Dios. Nos ha sido dado por el divino poder de Dios. Verso 5, vosotros también poniendo, noten ustedes que cuando dice vosotros también, ¿también a qué? También a lo que dijo los versos 3 y 4. También dice, añadid entonces a la fe, que es la que nos lleva a aceptar esto que dicen los versos 3 y 4, y tengan paciencia, en las semanas sucesivas lo voy a explicar versículo por versículo, pero dice, entonces, ahora poniendo diligencia, por esto mismo, el hecho de que Dios nos dio lo que tiene que ver con la vida y la piedad, añadid entonces a esto fe, conocimiento y toda la lista de cosas. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, y tampoco los dejarán estar sin fruto. Por lo cual, verso 10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? Lo que dice en el verso 3 y la lista que dice en el verso 5, 6 y 7. Haciendo estas cosas, si realmente eso si somos esa persona, dice, no hay posibilidad alguna de caer de nuestra posición en Cristo. Impresionante. Realmente impresionante. Ahora, ¿qué pasa con la persona que hace estas cosas? Que no hace estas cosas. Porque otra vez, dice este hombre, la persona que haga estas cosas no caerá jamás. Bueno, ok, fenómeno, pero la realidad me muestra de que hay personas que no hacen estas cosas. ¿Qué sucede con esa gente que está en la iglesia pero no hace estas cosas? No es cristiano. Si usted no hace estas cosas, usted no es cristiano. Porque usted va a hacer estas cosas por causa del don de Dios que menciona en el verso 3. El problema es que nosotros estamos enfocados en lo que hacemos nosotros o debemos hacer, en lugar de lo que Dios hizo en Cristo Jesús y sigue haciendo en nuestras vidas. Nuestra teología está toda dada vuelta. He insistido muchas veces que hoy nos acostumbramos a pensar en todo lo que hace el hombre. Es podríamos llamar una teología pelagiana, semipelagiana, estas escuelas donde tratan de introducir el mérito humano en lugar de los méritos totales de Cristo Jesús y Dios obrando a través. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo Dios? Para obrar en un hombre que es rebelde y no puede obrar si no tiene la asistencia de Dios. Por eso habla de la naturaleza divina en nosotros. No que somos dioses, sino que Dios ahora habita en nosotros y es el que agarra el timón de nuestras vidas.
La persona que no hace estas cosas no es cristiano. Pero es posible que una persona que declara la fe no sea cristiano. Bueno, ya les acabo de mostrar en las Escrituras que sí. Jesús lo dijo, Juan lo dijo, Jesús en Apocalipsis está llamando a una iglesia que están todos metidos adentro adorando y está golpeando afuera diciendo, déjenme entrar, por favor. ¿Eres cristiano? ¿O crees que eres cristiano? ¿Eres uno de esos que viene a la iglesia y canta y dice, Señor, Señor, yo te sirvo, yo te hablo, pero eres cristiano? ¿Naciste de nuevo? Pedro lo que quiere acá es que nosotros estemos ocupados en la vida cristiana en las cosas correctas, porque existe la posibilidad de que haya personas en la iglesia que están ocupados en las cosas incorrectas. Y la persona que está ocupada en lo incorrecto no es un cristiano. Es un religioso, pero no un cristiano. Ahora, ¿por qué escribe Pedro estas cosas? A ver, ¿cuál es la problemática que llega a los oídos de Pedro para sentarse y decir, yo tengo que escribir acá y decir estas cosas? Y acá tenemos que meternos un poco debajo de la piel de Pedro y entender qué es lo que está pasando un poquito con las dos cartas que le escribe. Hay dos cartas que nos llegan del apóstol y las dos están vinculadas. Resulta que si ustedes se van a la primera carta un poquitito, nos preguntamos, ¿a quién le escribe este hombre? La segunda carta no nos da información, excepto de que son, en el capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 1, perdón, dice a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios una fe genuinamente preciosa a la nuestra. ¿Pero quiénes son esas personas? Bueno, podemos decir los cristianos. Bueno, ¿pero de dónde? Había muchos cristianos. Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, noten ustedes que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto era el cono ese que formaba lo que conocemos hoy como el Asia Menor. Hoy es el país de Turquía, para que se ubiquen, ¿no?, en las costas del Mediterráneo, más o menos por ahí, ¿no es cierto? Es todo el país de Turquía, eso es lo que se consideraba como el Asia Menor, y estas localidades eran provincias o localidades, ¿no es cierto?, departamentos de ese sector del Asia Menor que estaba bajo la regencia del Imperio Romano, que había conquistado todo el mundo prácticamente desde Inglaterra hasta esta sección o este sector del planeta. Y bueno, este hombre entonces va a escribir la primera carta para hablarles acerca de que el cristianismo, noten que dice allí los expatriados, y la razón es porque habían perdido su terruño, tuvieron que salir corriendo. A ver si los ubico un poquito en el contexto, así un resumen rápido. Se había levantado una revuelta, va a estallar la primera guerra judeo-romana. Los judíos ya desde los tiempos, incluso antes de Jesucristo, empezaron movimientos, hoy llamamos terroristas, contra la dictadura romana. Acuérdense en que cuando Jesucristo fue llevado a juicio dijeron, ¿soltamos a Barrabás o a Jesús? ¿Qué hacemos acá? Bueno, Barrabás era un terrorista, un loco que era una espina en el costado de Roma. Y por eso estaba preso. Y había una serie de sicarios también que lo que hacían era asaltar a los soldados romanos, usaban unas dagas muy cortas metidas en sus túnicas, y era un serio dolor de cabeza esto. Y bueno, Nerón, ¿no es cierto?, estalló la primera guerra, hubo un tumulto en Cesarea, y entonces Nerón, que era el emperador en ese entonces, va a mandar al general Vespasiano con 3 legiones y va a decir, mira, ¿sabes qué? Me paras con esos sinvergüenzas, dale con todo. Se terminó. Dice, andá ya y dales una buena paliza, me les pones bozal y freno a esta gente para que no termine más haciendo lío. Y allá fue Vespasiano para darles una buena pateadura a los judíos. A Nerón lo mataron, Vespasiano tuvo que volver en medio de la campaña y entonces dejó a su general Tito, a su hijo, uno de sus hijos, y él fue el que estuvo en el sitio de Jerusalén en el 70, donde quemaron el templo, la ciudad, rompieron todo. En esa etapa es donde los judíos cristianos empezaron a correr, salieron volando de toda esta crisis, los expatriados, y encima empezaron a ser perseguidos por ser cristianos.
Por eso entonces Pedro le escribe para darle ánimo en la primera carta contra la persecución desde fuera de la iglesia de Cristo. Cristianos desesperados y dicen, no pierdan el ánimo. Y tal es así que, fíjense ustedes, si se van un poquito a ver al capítulo 2 de esta carta, versículos 11, capítulo 11 y 12, dice, amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, va teniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Así que, muchachos, dice este hombre, ustedes traten entonces de hacer buena letra, básicamente. En el capítulo 4, versos 12 en adelante, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Así que, otra vez, la primera carta, Pedro la escribe para darles ánimo a estas personas, pero los pone al tanto de que la iglesia va a ser sometida a la persecución desde afuera. La segunda carta, Pedro la va a escribir para hablar ya no de una persecución desde fuera, sino de un peligro que nace desde dentro de la iglesia. Por eso es importante leer en su contexto correcto las dos cartas. Otra vez, primera de Pedro es, muchachos, estamos bien en Cristo, pero vamos a sufrir persecución. La gente del mundo nos va a dar lata. Pero en la segunda carta empieza un problema grave en la iglesia y entonces dice, muchachos, les advierto que tenemos que encarar una situación desde dentro, fermento interior. Capítulo 2 dice, pero hubo, de segunda de Pedro, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Noten ustedes que dice hubo y habrá. Hubo en el Antiguo Testamento profetas que fueron falsos y dañaron y orientaron mal al pueblo de Dios, lo llevaron a pecar. Y dice, y habrá en la iglesia falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y el impacto que va a tener el trabajo interno de esta gente es, verso 2, muchos. Nota bien que no dice Pedro algunos, sino muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y verso 3 es importante, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Yo digo, pero, a ver, Pedro es coetáneo mío, ¿cómo es esto? Porque esto es lo que estamos viendo en la iglesia contemporánea. Este hombre escribió hace 2000 años atrás. Y las Escrituras nos advirtieron hace 2000 años atrás que vendrán, como hubo en el Antiguo Testamento, falsos maestros que saldrán de dentro de la iglesia. Con razón Juan dice, salen de nosotros pero no son de nosotros. Dice, y ahora salen de nosotros como cristianos que están adoctrinando, porque dice allí que son maestros que enseñarán. Personas que hablan con la Biblia abierta, que hablan el Evangelio, que dirán, Señor, Señor, mira lo que hemos hecho en tu nombre. Y realmente son personas que están obrando maldad en el pueblo de Cristo, porque no los llevan a Cristo, sino nos llevan a enriquecerse ellos mismos. Dice, harán mercadería con ustedes. Es extraordinario que hace 2000 años se nos está advirtiendo el fenómeno que estamos viendo en la iglesia contemporánea. Si hay alguien así que practica esto que dice acá el escritor, dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Así que no pierdas entusiasmo, hermano, que todos estos ladrones que siempre denuncio desde acá, ya se les está acercando la hora. Ahora se matan de risa, ahora nos indigna cuando los vemos, pero no te preocupes, Dios no se olvida y Dios está tomando nota. Y si bien se están llenando de plata a costilla de los feligreses, hoy te están sacando los diezmos y las ofrendas y los vemos vivir en opulencia, que no te quepa la menor duda, la promesa está en que el juicio ya está determinado sobre ellos, van a pagar hasta el último cuadrante lo que están haciendo para deshonrar a Cristo Jesús.
Así que tenemos entonces a este hombre hablándonos de estas cosas. Ahora, notamos entonces que en Primera de Pedro, otra vez, capítulo 1, noten lo que dice Pedro. Otra vez, todo esto es contextual. Ya en su momento vamos a estudiar bien lo que dice todo Segunda de Pedro. Pero noten ustedes en Primera de Pedro, donde este hombre dice que fuimos elegidos. Capítulo 1, verso 2. Miren sus Biblias. Elegidos. ¿Con qué propósito, Pedro? Dice, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que desde antes de que nosotros conozcamos al Señor, el Señor nos eligió, dice, para que tengamos una conducta. Dice, ser obedientes. Y el sacrificio de Cristo es lo que, digamos, arregla nuestra relación con Dios. Así que este hombre nos dice eso. Y el verso 2, en la segunda parte, dice que se efectúa esto según su previo conocimiento y santificación del Espíritu. Acá noten que hay todo un debate acerca de qué hacemos con la elección y qué sé yo. Bueno, eso es tema para otro día. Lo cierto es que Pedro me dice eso. Verso 3, dice, nos hizo renacer. Otra vez, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Dios no nos hicimos nacer nosotros mismos, sino Dios nos hizo renacer. ¿Qué quiere decir eso? Nacer de nuevo. Dios nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? Bueno, número 1, verso 3, para una esperanza viva. Síganme con sus Biblias. Para una esperanza viva. Estamos esperando algo real. Todavía no hemos recibido lo que es las glorias del cielo, pero ya es nuestro y lo estamos esperando con convicción. Seguros, dice, una esperanza viva. Número 2, verso 4, para una herencia que no se corrompe. Dice allí, nos hizo nacer de nuevo para una herencia permanente. Una herencia que no se echa a perder, que está reservada en los cielos, no aquí en la tierra. Hoy dicen que tenemos que hacernos millonarios y disfrutar la vida acá abajo, y es todo acá abajo, ahora, es el presente. No, dice, esa promesa está hacia adelante, reservada, sí, pero reservada en los cielos, no en la tierra. Nos hizo renacer, número 3, verso 5, para alcanzar la salvación. Y acá uno puede decir, lo casamos a este pastor, acá lo agarramos, porque ve, pastor, nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar la salvación. Mire, Pedro lo dice. Así que entonces, si usted no hace lo que corresponde, tiene que perderla. La salvación no queda otra. No, momento, mire bien lo que dice el versículo 5. No lea un pedazo fuera de contexto. Noten que este hombre está diciendo, en el verso 3, que nos hizo renacer, es decir, que ya somos salvos. De lo contrario no hubiésemos nacido, pero dice, nos hace renacer, y entonces en el verso 5 se habla de otro aspecto de la salvación que tiene que ver lo por venir. La salvación forense en cuanto al pecado ya se llevó a cabo. Otra vez, mira el versículo 5, por favor, dice que verso... en lo cual vosotros alegraréis, ¿dónde estoy acá? Verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Y en el verso 5, en la segunda parte, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿De qué está hablando este hombre? Que hay cosas en el plan de la salvación que todavía se tienen que llevar a cabo. Lo que tiene que ver con el pecado ya está. Sucedió en la cruz. Cristo nos reconcilió con Dios, pero hay cosas todavía que Dios va a llevar a cabo en la salvación. Nos va a salvar de este cuerpo de muerte, nos va a dar un cuerpo inmortal, un cuerpo listo para vivir en la eternidad. Hoy el cuerpo se envejece y se echa a perder, pero entonces Dios nos dará ese cuerpo especial, una nueva naturaleza. Hoy estamos pisando el suelo, un mundo de pecado, pero vamos a entrar en las mansiones eternas. Todo eso es parte del plan de la salvación. Lo que se produjo en la cruz es la primera parte de ese plan, que es arreglar el problema del pecado. Y ahora se está preparando esa otra parte de la salvación. Noten otra vez en el verso 5 que no dice que tenemos que hacer algo para ser salvos, sino que ya somos salvos, y entonces dice que estamos nacidos de nuevo para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo futuro. Desde la cruz hasta aquel día hay un trayecto.
durante ese trayecto, hasta que se cumpla eso, nos dice el verso 5 en la primera parte que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Se dan cuenta? La secuencia es importante que agarre este hilo, porque si no, no va a entender nada de Pedro. Así que la cruz y el futuro. ¿Y en el medio qué pasa? Dios guarda a los que han renacido. Tú no te guardas a ti mismo. No tienes que hacer ciertas cosas porque me caigo de la salvación. No, es Dios el que te cuida la salvación. Dice que la salvación está garantizada, no es un vamos a ver qué pasa. No, dice que ya el futuro está garantizado porque hemos sido renacidos de Dios. Y Dios se va a ocupar de sus hijos. Vamos a encarar problemas, pero dice, Dios es el que nos va a guardar en ese trayecto. Esa es la teología de Pedro, no estas ideas raras que le metemos nosotros al texto, porque entra en conflicto con las palabras del mismo apóstol de Dios. Nos está hablando de una seguridad tremenda. No tienes que guardarte tú, Dios te guarda. Si eres cristiano, vas a entonces hacer la voluntad de Dios, porque Dios te está llevando de la mano. O sea que el actuar como este hombre dice en segunda de Pedro es la consecuencia de que eres cristiano. ¿Por qué las personas no hacen lo que enlista Pedro? Porque no eres cristiano. Por eso Dios no te guarda y te pierdes. La persona que cayó es porque nunca estuvo en lo alto. La persona que dejó de ser cristiano es porque nunca fue cristiano. Y el mismo Señor nos dijo eso, que hay personas en la iglesia que trabajan para Dios, dicen Señor, Señor, y no son cristianos. Juan nos advirtió que salieron personas de nosotros, pero no permanecieron con nosotros porque no son de nosotros. No hay tanto para romperse la cabeza en esto, es simplemente seguir lo que nos dicen estos hombres inspirados por el Espíritu del Señor. Así que es el poder de Dios el que nos guarda, dice Pedro en la primera carta. En la segunda carta, capítulo 1, fíjate bien, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen, ¿a qué? A la vida y la piedad, es decir, la consagración a Dios. Ya a su tiempo vamos a analizar esto verso por verso en la semana siguiente, pero dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. El poder de Dios te guarda. Y todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad nos ha sido dado por ese poder de Dios que nos está guardando. Por eso nos dice este hombre, bueno, ahora hagan esto, fe, virtud, conocimiento y todas estas cosas. Lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en nosotros, en el Espíritu Santo, para ayudarnos a hacer esto. Dios nos está guardando. Por eso dice, sigan así, porque si ustedes hacen estas cosas, si tienen el poder de Dios, si tienen a Cristo como Salvador, ustedes no se caen, queridos, no se caen nunca más, están firmes, porque es Dios el que los tiene guardados en el hueco de su mano. La primera carta entonces nos fue dada para darnos ánimos a los creyentes ante la persecución. La segunda carta es para darnos advertencia de los peligros o la persecución interna de una doctrina que nos aleja de esto que nos dice el apóstol Pedro, en este caso. ¿Y cuál es el antídoto entonces contra las falsas enseñanzas en el cristianismo? Bueno, es el mantenernos ocupados en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Capítulo 1, verso 2 dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y tome nota, quiero hacer énfasis acá en cómo Pedro va a recalcar el asunto del conocimiento que tanto se niega en la actualidad. La gente hoy dice, el mucho conocimiento enloquece a la gente. Lo que tenemos que hacer es experimentar, pero no tanto conocimiento. El conocimiento crea problemas. No, mi querido, eso no es lo que me enseña Pedro, eso es lo que enseñan ahora los charlatanes que no saben de lo que hablan porque no tienen conocimiento. Pero Pedro va a hacer énfasis en el conocimiento. Y fíjate, capítulo 1, verso 2, otra vez, gracia y paz, sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y
excelencia. Versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Capítulo 3 de la segunda de Pedro. Fíjense cómo termina la carta. Capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre está hablando porque si no tenemos el conocimiento, somos arrebatados por los falsos maestros que nos van a llevar a un falso conocimiento. Vamos a ser atacados desde dentro. Un problema que encaraba la iglesia. Y Pedro dice, muchachos, chicas, a estudiar, a conocer. Primero, en los primeros versículos habla del conocimiento salvífico y luego habla del conocimiento progresivo. Por eso dice, crezcan, no se queden ahí con Cristo me salvó y se terminó. Pero hay que seguir estudiando. Por eso es importante venir a la iglesia. Por eso es importante ir a los estudios bíblicos. Por eso es importante comprar libros. Hoy que está una mala palabra comprar libros. No, señor, vaya y lea. Estudie. Investigue. Sí, uno de los problemas del por qué la iglesia no se sostiene en la persecución, y hoy está la iglesia siendo perseguida, A mí me borraron del Facebook una nota que escribí el viernes. Me la borraron. Aparece en el blog de la iglesia. Si la quieren leer, está en el blog de la iglesia, pero el Facebook me mandó una nota diciendo que fue removido. Eso es principio de dolores de lo que se viene. Facebook se tomó la libertad de borrar una opinión de un sinvergüenza, un profeta actual que escribió una barbaridad, y yo lo que hice fue hacer un análisis de las palabras que publicó este señor. Léanlo en el blog, entren a la página de la iglesia, ahí todavía no se puede meter porque es nuestro blog. Pero entonces lo que hice fue hacer público este disparate que dice el Señor. Estoy cuestionando bíblicamente lo que Él está diciendo ahí y que el pueblo aplaude. ¿Y qué hizo Facebook? ¿Qué hace el mundo? Me borra el comentario. A él le dejan decir cualquier cosa, pero a mí me ponen un bozal. Está bien. No me sorprende lo más mínimo porque eso era de esperarse y todavía va a venir más. Bueno, Pedro nos está preparando acerca de la persecución desde el mundo, pero cuidado, nos está preparando y advirtiendo de la situación desde dentro de la iglesia. Y la única manera que tú puedes contrarrestar esto es conociendo, aprendiendo, entregando tu mente a Dios para que Él la abra, te dé el conocimiento de lo alto. No solamente el conocimiento de la salvación. Hermano querido, decía Oseas que mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Y hoy la iglesia perece. Bueno, la iglesia de Cristo no perece, sino esto que llamamos hoy la pseudo iglesia, llamaría yo. Perece porque no tiene conocimiento. Y si no tienes conocimiento de la salvación, no eres cristiano. Y es por eso que vemos cristianos que están en la iglesia y después se pierden. Bueno, es porque nunca fueron cristianos. Fueron personas religiosas que estuvieron de acuerdo con lo que enseña el cristianismo, pero nunca experimentaron la vida transformada, nunca fueron renacidos. Y por lo tanto entonces, cuando llegó el momento difícil, hicieron las valijas y desaparecieron. Pedro nos dice que si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Si tú conoces la palabra de Dios como corresponde, tu vida eterna está garantizada. Garantizada. No caeréis jamás. Así que, si no conoces a Cristo, agarra el Evangelio, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, y tu vida eterna está garantizada. No en lo que tú hagas o a qué religión pertenezcas, sino el hecho de que aceptaste el sacrificio que Dios puso en tu lugar, que es la persona de Cristo Jesús. Y ese es el inicio de la aventura con Dios, donde el Señor ahora va a derramar, va a abrir su palabra, y a través del Espíritu Santo te va a llevar de la mano como maestro que nos va a ir guiando a toda verdad. Y mientras vas en esa trayectoria extraordinaria y maravillosa, Dios se va a encargar de ir a tu alrededor guardándote para que no te pierdas. Él te compró, Él te trajo a sus pies a través de Cristo, y Él es el que se va a encargar como Padre precioso, guardándote, que los enemigos de afuera no te hagan daño y los enemigos de adentro no destruyan tu alma, sino que seas solo de Dios y para su gloria. Lo dejamos ahí. Meditemos en esta semana entonces en lo que hemos visto, y vamos a seguir entonces orando en este tema en las semanas que vienen por delante. Vamos a orar. Bueno, Señor,
Gracias por la salvación y gracias por tu palabra, que hoy lamentablemente es manoseada y porque los hombres vienen con sus ideas preconcebidas y le hacen decir a la Biblia cosas que no dicen. Ayúdanos a mantenernos fijos en tu palabra y que hagamos el esfuerzo, el estudio, ¿no es cierto?, de invertir tiempo para asegurarnos que estamos interpretando bien lo que tú quisiste decirnos. Y de esa manera entonces vivir como cristianos, cristianos que van a manifestar en su conducta que son cristianos, y no como tú nos advertiste, que aparecerían dentro de la iglesia personas que confesarían tu señorío, pero sin embargo, Señor, son obradores de maldad. Guárdanos de obrar en una forma malvada, Señor. Guárdanos, por favor. Tómanos en tus brazos y llévanos de la mano en esta aventura con Cristo, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.